todos de alguna forma estamos librando una batalla, estamos pasando por algo en nuestra vida, en nuestro trabajo. Aprender a darnos cuenta de que hay muchas emociones a las cuales normalmente no les ponemos nombre. Claro que las emociones tienen un impacto se muestran físicamente. Que hemos llegado muchas veces a idealizarla, a pensar o caer en un positivismo tóxico. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Ana Castrillón y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Hack to Startup. Hace varios meses que no estaba por acá y yo sentía que extrañaba muchísimo este espacio. Gracias por estar aquí fielmente y por escucharnos. En esta ocasión estoy con una compañía excepcional. Bienvenida María Gracia Medina. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Para mí es un honor poder acompañarte en esta conversación tan bonita que vamos a tener. Y verdaderamente que va a ser hermosa, pero antes de que entremos en materia y que la gente sepa de qué vamos a estar hablando hoy, quiero hacerte tres preguntas para que la audiencia te conozca un poco más. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer en el mundo? Bueno, yo creo que primero que todo me encanta mi trabajo, pero sobre todo desde el espacio de poder ver cómo hay personas que son tan valientes que deciden poder trabajar en su historia y poder salir adelante, como todas esas historias de superación, de poder realmente verlos triunfar y da esa resiliencia que también podemos ver a lo largo del tiempo. Creo que me siento muy orgullosa de todas las personas que empiezan a trabajar en sí mismos y no hay mayor satisfacción de saber que puedo acompañarlos en ese proceso, pero que también en algún momento les puedo soltar la mano y decir, confío en que tú eres capaz de lograr todas las cosas que te propongas. Creo que eso es algo que me da mucha gratificación, sí, que me da mucha gratitud. Hermoso. Y se nota en todo lo que haces. ¿Cuál es tu palabra favorita? En cualquier idioma, puede ser en cualquier idioma. Ahí me la pones un poco difícil, pero creo que una de las palabras que más me gusta es la vulnerabilidad. Creo que estamos en un mundo en que recién la vulnerabilidad está teniendo un espacio. Generalmente nos han criticado por, no sé, sentir, por tal vez estar tristes, y en el momento en el que empezamos a abrazar nuestra vulnerabilidad, siento que podemos como cambiar este mundo. Entonces creo que es como esa valentía de ser vulnerables. Amén. Me encanta. Es una palabra creo que muchas veces que antes no la utilizábamos tanto y creo que, como has dicho tú, tiene un espacio ahora mismo. Y si no hicieras lo que haces hoy de psicóloga, ¿a qué te dedicarías? Uy, creo que nunca me lo he puesto a pensar realmente. Creo que soy una persona también muy creativa. Creo que tal vez me gustaría escribir, pintar, viajar por el mundo. Podría ser, tal vez. Bueno, María Gracia, antes de empezar este tema que me encanta, llegué a ti un poco por casualidad, porque hace tiempos en Hack to Startup venimos moviéndonos con temas muchos más profundos para ayudar al crecimiento tanto personal como profesional. Y el tema de las emociones siempre estuvo en mi listado de cosas que quería hacer. Y cuando empecé a ver tu contenido en Instagram, justamente después de haber visto la película, creo que muchos la han visto Intensamente 2 o Intensamente uno, pero la 2 es la última, empecé a ver tu contenido y me gustó muchísimo. Y creo que empecé a entender que hay veces que a lo mejor no hablamos tanto de las emociones o no tenemos la oportunidad de hablar tanto de las emociones. Y dije, no, tengo que invitar a María Gracia a hablar con nosotros para que las personas que nos están escuchando, nos están viendo hoy, puedan incluso entender un poco más y autoconocerse un poco más qué pasa cuando nos vienen esas emociones. Entonces, esto va a ser un tema que espero que a todos nos guste, a todos les guste, a mí me encanta y estoy ansiosa por aprender mucho más. Yo creo que para empezar, hablábamos de las emociones y todos de alguna forma estamos librando una batalla, estamos pasando por algo en nuestra vida, en nuestro trabajo, y nuestro día es como esa montaña rusa. Y me gustaría preguntarte un poco cómo podemos aprender a identificar esas emociones y cómo entenderlas. Claro, yo creo que la película Intensamente 2 realmente nos viene en un momento perfecto porque es como esta psicoeducación, ¿no? Aprender a darnos cuenta de que hay muchas emociones a las cuales normalmente no les ponemos nombre. Nosotros tenemos Sí. 6 emociones primarias que las podemos ver incluso dentro de la película, que son la felicidad, la tristeza,
el enojo, el miedo, la sorpresa y el asco. Estas son las que vemos, por ejemplo, en la primera película. Y cada Ujú. una de ellas tiene una función, pero nosotros en nuestro mundo generalmente nos hemos concentrado en las emociones positivas y en las emociones negativas. Cuando pensábamos en las emociones negativas, pensábamos tal vez directamente en la tristeza, en sentirme ansioso, en sentirme mal, y en las positivas únicamente en la felicidad. Y por eso es que hemos llegado muchas veces a idealizarla, a pensar o caer en un positivismo tóxico en el que creemos que solamente hay permiso para sentir cosas buenas. Y por ende nos escondemos o tal vez no le damos espacio a todo aquello que merece también ser sentido. Me gusta mucho pensar en esta metáfora de la bola de nieve, porque nosotros generalmente pensamos que cuando no le damos el espacio a la emoción, simplemente se va a ir y se va a resolver el problema, la situación, pero cuando no la revisamos, la bola de nieve, ¿qué pasa? Sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Y luego esto se refleja a través de nuestro cuerpo, que podría ser como estas somatizaciones que nosotros le llamamos, que es desde los dolores más pequeños como un dolor de cabeza, hay algo más grande como una gastritis, como un dolor de espalda, como una contractura, una enfermedad por no procesar lo que siento. Para mí siempre es clave primero detenerme un momento y revisar, ok, ¿qué estoy sintiendo en ese momento? Tal vez me siento enojado, sí, pero ¿por qué? Nunca es la otra persona la que me está haciendo sentir de tal forma. Siempre somos nosotros los que reaccionamos ante estímulos, situaciones, ante personas, a través del mundo emocional que hemos ido creando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, algo que ayuda mucho es poder ponerle nombre primero que todo. Tal vez me siento triste, me siento enojada, me siento frustrada y localizarla también físicamente. De esta forma, el momento en que tú la localizas, pues después en un momento futuro, cuando tu cuerpo te lo esté comunicando a través de algo corporal, saber que tal vez te estás sintiendo triste. A mí me pasa, por ejemplo, mucho que cuando estoy muy Ok. estresada, se me pone aquí tensa la espalda, se me pone súper dura. Y tal vez no soy consciente de que estoy A mí el estresada. cuello. Pero si en un momento futuro ya se me pone directamente tenso aquí, digo, ok, estoy estresada, ¿qué es lo que tengo que hacer para canalizar? Entonces yo diría que primero es como el espacio de conciencia, decir qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, qué tan intenso. Y nunca pensar que tengo que resolverlo todo solo o en ese momento tengo que tener todas las respuestas. Puede ser que tal vez después de 3 horas tengo más claridad de saber por qué reaccioné así ante este estímulo. Entonces poder también tener esa paciencia y no juzgarme tampoco en ningún momento por lo que estoy sintiendo. Y si ya siento que esta emoción me está desbordando, también poder como dar un paso atrás y decir, necesito ayuda y también eso es válido. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho para Ujú. identificar las emociones, que se llama la rueda de las emociones, en las que específicamente tenemos las 6 emociones primarias y tenemos como subcategorías. Y cada emoción está representada por un color y tenemos como una parte externa donde tenemos muchas más emociones que van relacionadas con este miedo. Si quieres, igual te puedo pasar después esta rueda para que la puedas compartir, porque creo Sí, que la vamos a también es compartir. genial, genial para poder ponerle el nombre a lo que estamos sintiendo. Y has dicho algo muy importante porque en ese aprendizaje incluso personal mío también de entender las emociones, también encontré eso que las emociones que conocemos son como las básicas, las primarias, pero cuando no sabemos a lo mejor ponerle un nombre a una emoción, no sabemos exactamente identificar qué es eso que estamos sintiendo. Y has dicho algo que creo que es muy importante y es, claro que las emociones tienen un impacto se muestran físicamente. Para una persona a lo mejor se muestra de una forma, para otra persona se muestra de otra forma, pero es una indicación muy grande de que algo está pasando. Y quería hablar un poquito, centrarme en la parte laboral, porque creo que muchas veces em, pensamos que las emociones simplemente pasan en el trabajo o solamente pasan en la vida personal. Y vamos a empezar a hablar con la parte del trabajo, pero ¿qué crees que es útil hacer a la hora de que algo en el trabajo te genera una emoción de enojo y ansiedad? Vamos un poquito a empezar a tratar estas emociones que muchos pasamos día a día. ¿Cuáles serían esas cosas desde tu experiencia y lo que tú conoces, cómo las personas podrían tratar esas emociones? A ver, esa es una pregunta súper importante. Creo que también es poder ir a la función del enojo en este caso. Generalmente, o sea, cada emoción tiene una función adaptiva
y generalmente cada función es para protegernos. En el caso del enojo o de la ira, viene mucho esto de como esta injusticia que podamos estar teniendo, como tal vez la ausencia de límites, como que siento que hay algo que me molesta porque tal vez no estoy pudiendo comunicar lo que estoy sintiendo. Entonces, si lo vemos desde esta forma, realmente lo mejor sería poder comunicar mi malestar, pero algo que pienso es que no necesitamos necesariamente comunicar en ese instante, porque si no tengo las herramientas para poder gestionar mis emociones, es probable que grite, que me tome toda la Ujú. defensiva, que responsabilice a los demás de mis propias emociones. Y en un ámbito laboral eso puede terminar en que me despidan. Entonces tenemos que claramente cuidar también nuestro trabajo. Por eso pienso siempre que cuando tenemos estas emociones tan intensas, primero es como darnos un time out y reconocer genuinamente qué es lo que estoy sintiendo, qué me está molestando en el ámbito laboral. Tal vez es un límite que no he comunicado. Me molesta que no respeten mis límites. En el trabajo es súper importante poder también diferenciar de la relación de amistad y la relación laboral. Creo que Mm. cuando nosotros también nos hacemos muy amigos de las personas con las que trabajamos, se nos hace muy difícil comunicar nuestros límites. Y la ausencia de límites hace que este enojo empiece a crecer o este resentimiento y que como consecuencia me dé mucha ansiedad comunicar lo que siento. Entonces, si me cuesta tal vez expresar estos límites verbalmente o comunicar mi sentir, siempre podemos hacerlo a través de un correo electrónico. Y creo que eso es incluso algo súper profesional, como poder decir, sabes que me he dado cuenta que tal vez no puedo manejar este tema laboral, ¿crees que lo podamos hablar en otro momento? O sabes que me estoy sintiendo muy frustrado, no voy a llegar a tiempo o no voy a entregar este trabajo a tiempo, ¿tú crees que podríamos trabajarlo mañana? Pero siempre desde un espacio de esta responsabilidad afectiva y la responsabilidad laboral que también en este caso vendría a ser, ¿no? Poder separar también nuestras emociones de nuestro mundo laboral, que obviamente es bastante complejo, pero si lo hacemos como desde esta responsabilidad y este profesionalismo, creo que podría ser una gran opción. Y has dicho algo que me ha interesado mucho porque la parte de a veces ese enojo, identificar como dijiste al principio, siempre identificar, ok, estoy sintiendo enojo o estoy sintiendo rabia, qué es lo que me está pasando, por qué me está pasando, y ver si en ese momento tengo las herramientas para reaccionar, a lo mejor no, me espero un poquito, pero al principio decíamos también algo que esta es la pregunta siguiente. Tú decías, a veces reprimimos porque decimos, no, estoy en el trabajo y no quiero que salga la emoción ahora mismo, pero a la vez también la reprimes. ¿Cómo haces un poquito para encontrar ese balance de no reprimir? Porque, como dijiste al principio, si reprimimos se nos hace esa bola de nieve que se hace cada vez más grande, pero también no salirte de esa parte profesional, alguna técnica, algo que recomiendas a las personas. Claro, bueno, yo creo que ahí podríamos diferenciar porque el reprimir es como nunca más volver a hablar sobre la emoción y nunca más Ujú. darle el espacio, porque yo puedo darle el espacio personalmente sin tener que comunicarlo en ese momento. Entonces, un gran tip en ese instante es primero, por ejemplo, la respiración. A mí me encantan los ejercicios de respiración porque eso te ayuda a calmarte. Me gusta bastante la del 4-7-8, cómo funciona. Inhalas en tiempos de 4, mantienes en tiempos de 7 y exhalas en tiempos de 8. De esta forma vas a poder estar mucho más calmado, mucho más centrado y luego de que ya esta ira está un poco más controlada, es más fácil tomar decisiones con respecto a la emoción que tú estás teniendo. A lo que voy con no comunicarla en ese momento es que no hablemos con la emoción en la boca, porque si yo no la sé gestionar, puede terminar tal vez en una discusión, pero Ujú. no en irnos como al otro extremo de, obviamente, como negar y fingir demencia de que me siento enojado, sino más bien como, ok, darle el espacio, incluso puedo yo decírmelo en el baño o tal vez en mi mente como, ok, estoy enojado, pero tal vez ahorita no es el momento de conversarlo. Voy a primero procesar de dónde viene mi enojo, por qué y qué es lo que quiero hacer al respecto con esto, que a veces no necesariamente es comunicarlo con la otra persona, sino tal vez escribir sobre mi enojo en mi journal, en mi cuaderno, y primero también como regularme yo y ver si es que es algo que también le compete al otro o si es algo netamente mío. Porque puede ser una situación en la que me estoy dando cuenta que soy yo quien reacciona a la defensiva todo el tiempo y que el otro Ujú. solamente me dijo hola. Entonces no viene al caso venir y decirle,
es que tú me dijiste hola y me sentí de tal forma porque el otro se va a quedar como, ok, pero no he hecho nada. Entonces, Vaya. sí pienso que primero es como asumir nosotros nuestra responsabilidad y después ver qué hacemos con esa información. Si es que la comunico también, cuál es el sentido de comunicar, porque hay muchas veces que estamos queriendo comunicar esta emoción solo para recibir una validación, pero no lo Ujú. estamos haciendo desde un lugar de responsabilidad afectiva de decir, para mí es importante que esta otra persona sepa, sino solamente para que me aprueben, para que me validen. Entonces tengo que también primero ser sincero y ver qué es lo que yo también quiero. Y no esperar que en el momento en el que estoy comunicando algo, la otra persona me va a rescatar o me va a resolver mi mundo interior, porque ahí de uno estoy responsabilizando al otro de la emoción que estoy sintiendo, cuando ese es únicamente mi trabajo personal. Porque las emociones son estas reacciones subjetivas que tenemos al mundo. Y ahí me gusta mucho como una estrategia siempre de comunicar lo que siento, trabajar mucho en el yo y en el me. Generalmente cuando nosotros compartimos nuestro sentir, decimos, es que tú me hiciste esto, es que Ujú. tú me trataste de tal forma. Y ahí de una estoy responsabilizando al otro de mi sentir. A la otra Pero persona. si más bien cambio la perspectiva y digo, me he dado cuenta que he estado muy triste porque me siento un poco sola, porque tal vez no hemos compartido tiempo en conjunto, o porque mis ideas no están siendo tal vez como escuchadas, el otro puede también entender que no es algo en contra del otro que estoy también comunicando, sino que netamente yo me estoy haciendo responsable de este sentir. Y así hago que la otra persona no se sienta a la defensiva, pero también yo estoy dejando de responsabilizar a los demás de mi propio mundo emocional. Y has dado con un punto porque, bueno, yo una de las cosas que hago cuando estoy en esos momentos y puedo, si tengo el tiempo, es salir a caminar, porque también me ayuda como un poco a despejar. Pero antes yo pensaba que tal persona me hacía sentir o tal persona era culpable de una emoción que me pasaba en ese momento. Y has dicho una palabra que me gustaría incluso entrar un poquito más, responsabilidad afectiva. Para las personas que nos están escuchando y nunca han escuchado esta palabra, ¿puedes dar a lo mejor un poquito más sobre esto? Porque creo que es tan importante como lo has explicado de las otras personas no son las que me hacen sentir de una forma, a lo mejor es algo internamente, entonces si nos puedes, podemos hablar un poquito más de eso porque creo que muchas personas a lo mejor la están escuchando incluso por primera vez. Claro, la responsabilidad afectiva va mucho en hacerte cargo de tu mundo emocional, de ser empático y de entender que el otro, así como tú, también siente muchas cosas. Sobre todo lo manejamos dentro de las relaciones. Cuando hablamos de ser responsable efectivamente, hablamos de que tal vez tengo que cuidar las palabras con las que trato a la otra persona, con las que tal vez tengo que comunicarme mejor, que no tengo que dar por sentadas muchas cosas. Por ejemplo, hoy estaba conversando con una paciente y ella me decía, es que yo me enojo todo el tiempo porque mi pareja no hace esto. Y yo le decía, ¿pero se lo has comunicado? Me decía, no, es que asumo que él va a actuar de esta forma. Y es como, esa es mi responsabilidad afectiva, de poder Ajá. decirle, estas son mis necesidades, esto es lo que espero de ti y quiero que nuestra relación vaya caminando de tal forma. Porque la otra persona no te va a leer la mente. Y nos enojamos todo el tiempo por eso, porque no nos leen la mente, pero no estamos comunicando lo que es importante para nosotros. Y hay muchas relaciones, ya sea de amistad, de pareja, familiares, que se rompen porque no tengo la responsabilidad afectiva. Y es válido porque lamentablemente también dentro de nuestros hogares no hemos tenido siempre esa responsabilidad afectiva, esa validación. Venimos de muchas carencias. Han sido pocos los momentos en los que alguien nos ha dicho qué necesitas, cómo te puedo ayudar, qué estás sintiendo, puedo estar para ti. Y crecer con esa carencia hace que nosotros también repitamos esa carencia dentro de todas nuestras relaciones. Pero siempre voy a decir que el primer paso es la conciencia. O sea, si yo ya me estoy dando Ujú. cuenta que no tengo esta responsabilidad, uy, apláudete, porque ese es el momento en el que puedes empezar a crecer y a encontrar nuevas herramientas que te ayuden a nutrir, ya sea tu responsabilidad afectiva, la comunicación que te falta, el manejo de tus emociones, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco se juzguen si es que no tenemos esta responsabilidad afectiva, porque es algo que podemos ir nutriendo todo el tiempo. Y has dicho algo muy importante que para empezar a trabajar en todo esto, creo que incluso a mí me pasó a nivel personal, es ser conscientes de qué es lo que está pasando y de que muchas veces realmente no es la otra persona, sino que nos pasa con muchas personas, nos hacen sentir lo mismo y a lo mejor simplemente es un gatillo de algo que nosotros tenemos que trabajar. Y hablando un poquito, volviendo al tema
Yo creo que todos tenemos esa vocecita interior, como en la película, que nos va diciendo esto, lo otro, o nuestra mente va diciendo como controlar un poco esas emociones, ahora sí, ahora siento, ahora no siento, ahora voy, hago esto, un poco como en la película. ¿Cómo unir esa mente, cuerpo, para entender en muchas ocasiones ese pensamiento, esa emoción y esa relación, cómo nos relacionamos con otros? Porque a veces estamos pensando una cosa aquí, estamos sintiendo otra cosa aquí, ¿cómo intentamos como darle como una forma a eso que estamos pasando en ese momento? Bueno, hay varios temas, ¿no? A mí me gusta mucho decir que estas cositas que tenemos son como el diablito y el angelito, ¿no? El diablito nos va a decir tal vez en base a nuestras creencias que no soy suficiente, que mejor no lo intentes, que no eres capaz, como lo vemos incluso en la película Intensamente 2, donde se va formando como esta identidad, ¿no? Estas creencias Ujú, que forman tu identidad. El problema de las creencias es que hay muchas de ellas que vienen a ser como estas creencias limitantes que nos paralizan y que incluso nos generan dificultades al momento de relacionarnos con otras personas. Si yo crecí tal vez pensando que soy el problema, que no merezco amor, es probable que dentro de mis relaciones tenga mucha desconfianza, que sienta que me van a abandonar, que sienta que no me quieren, como por ejemplo Riley en la película que llega a un punto en el que decía soy una mala amiga. ¿Y ujú. qué terminó pasando? Que su comportamiento la llevó a creer que efectivamente ella era una mala amiga, que se distancie y que ya no tenga estas relaciones con sus amigas de toda la vida. Entonces, creo que el primer paso, y es un ejercicio que me gusta mucho, es poder identificar las creencias con las cuales nosotras estamos como direccionando nuestra vida. Y preguntarte también de dónde vienen estas creencias, porque muchas de estas creencias son aprendidas o se producen a través de experiencias negativas o experiencias que nos han generado mucho dolor. Tal vez de lo que vi en casa, tal vez si una relación, digamos que tengo una relación y hay infidelidad, puede ser que mi creencia es no existe el amor, en todas las relaciones van a haber infidelidades, o si es que creo que tal vez hay algo malo en mi cuerpo, siempre voy a pensar que yo soy el problema. Entonces, identificar de dónde vienen, en qué momento se originan, si cuando era pequeña o si no necesariamente es una mía, sino que mi mamá piensa de tal forma, entonces yo ya pensé de la misma forma y poder, primero que todo, ver el impacto que han tenido, cómo esto ha tal vez afectado a mi vida, ha hecho que yo me aísle, que no pueda tener relaciones, que me sienta sola todo el tiempo y después de identificarlas, empezar a crear unas nuevas. Porque también ese es nuestro problema, que nosotros sentimos, ay, es que yo ya soy así y así me voy a morir. Así Pero me es va a quedar. poder darme, sí, y a veces nos dicen, si ya sabes cómo soy, ¿para qué? O sea, ¿para qué te sorprendes, no? Pero creo que es darnos la oportunidad de entender que nuestro cerebro es tan inteligente que gracias incluso a la neuroplasticidad tenemos la oportunidad de cambiar nuestros pensamientos. A mí me gusta mucho ver que es como cuando uno tiene la compu que ya te explota la memoria y Ujú. borras información para tener nueva dentro de esa misma carpeta. Lo mismo pasa con nuestro cerebro, porque es un poco la atención que yo le doy a los pensamientos que estoy teniendo. Y nosotros al día tenemos miles, múltiples pensamientos, pero depende a cuáles yo les doy mi atención. Entonces, en el momento en que yo identifico mis creencias limitantes y genero unas nuevas, puedo empezar a poner a mi mente dentro de esa nueva información y empezar a ver mi mundo a través de una nueva perspectiva. Y a eso yo le llamo mucho también el cambio del victimismo a la responsabilidad, porque nosotros sí vivimos en una sociedad que nos lleva a ser víctimas de nuestra historia. Es que pobrecito yo, cuando Sí. tal vez empezamos a ver nuestras heridas o todo lo que hemos vivido en nuestra infancia, es de una, mi papá es el culpable, mi mamá es la culpable, pero en ningún momento asumimos esa responsabilidad. Y si yo me hago responsable de mi historia, dejo de ver las cosas desde el lugar de que soy la víctima, que soy el pobrecito, sino que tengo la oportunidad de tener otro enfoque, de tener otras relaciones, otras creencias y otros pensamientos con los que vivo mi vida. Porque puede ser que, entre comillas, se vea mucho más fácil quedarme en un plan de víctima, porque sí hay más validación, porque sí la gente me abraza, me cuida, pero se vuelve adictivo y llega un punto en el que solamente estás a la defensiva, en la queja, y eso es sufrimiento purito. O sea, realmente es Sí. solo me siento que sufro, que sufro, que sufro, y después me pregunta, pero ¿por qué estoy enferma todo el tiempo? ¿Por qué la gente se aleja de mí? Porque obvio, me quejo todo el tiempo. ¿Quién va a querer estar cerca de mí? Mientras que si estoy en un lugar de la responsabilidad, asumiendo que hay cosas que puedo trabajar, puede hacer que me sienta genuinamente en paz. Porque es como que, ok, sí,
Hay cosas que en ese momento no puedo controlar y está bien. No puedo controlar cómo mi amiga se comporta, pero trato de gestionarlo desde un lugar mucho más saludable. Entonces, tener mucho en cuenta esto de lo de víctima y responsable. Me encanta una cosa que has dicho, que yo la estoy trabajando actualmente y sé que no es fácil, y es como cómo identificar esas creencias que tenemos muchas veces de nuestras familias, de los entornos en los que nos criamos, y sobre todo como latinos traemos a veces Ujú. mucha, yo le llamo como esa maleta que si no Emocional. empezamos a trabajarla, esa maleta emocional, que si no empezamos a trabajarla, a lo mejor nunca vamos a llegar a, a conseguir las cosas que queremos, porque muchas cosas nos limitan, porque mi mamá hacía esto, porque mi tío decía lo otro, porque es que en mi casa hacía siempre esto, entonces yo ahora cómo voy a hacer esto. Y estoy leyendo un libro muy interesante sobre el tema, bueno, un audiolibro, y es verdad, muchas veces nos limitamos porque son cosas que vienen de nuestra familia. Y algo que te quería preguntar un poco es cómo empiezas a canalizar esas emociones, porque si no o sea, bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasa si no canalizamos esas emociones? ¿Qué son las consecuencias que puede pasar a una persona cuando esas emociones no se canalizan? Ya, a ver, creo que es súper importante también, sin romantizar nada, obviamente queremos llegar a un punto de la responsabilidad, pero llegar ahí es dolorosísimo. Y yo creo que también por eso nos da mucho miedo empezar un proceso personal y por eso siempre les digo a todas las personas que lo empiezan, qué valiente que eres por darte este espacio. Porque dentro de buscar esa responsabilidad van a haber momentos en los que vamos a abrir heridas, traumas que nos generan un montón de dolor. Porque es verdad, hay muchas heridas que no fueron nuestra responsabilidad, que hubo negligencia, que hubo abandono, nos rechazaron, nos humillaron. Y primero es aceptar que es válido sentirte completamente triste, furioso, que quieras casi que ir corriendo a decirle a tu mamá, pero ¿por qué hiciste esto? Me siento bravo contigo, porque tenemos que darle espacio primero a esa emoción. Como les decía, o sea, algo que a mí me ha ayudado mucho es el journaling, es escribir planas y decir, casi que insultar a esta persona por lo que te hizo, porque eso te va a ayudar también como a poder vaciar un poco esta maleta. Y luego de esto, empezar también como, dependiendo de la relación que tú quieras tener con la persona que te ha hecho daño, que puede ser una relación que se base a través de los límites, a través de la comunicación, de que sí quiero comunicarle, sabes que me hiciste mucho daño y tal vez necesito poner este límite, pero también tratar de acoplarlo a lo que en este momento funcione para ti. Porque hay muchas personas que te van a decir, pero es que tienes que decirle a tu mamá lo que te hizo, pero tal vez para ti no funciona y tú no tienes que tener una relación tal vez más cercana con ella. Entonces, entender que tu proceso es muy personal, es único y que merece también ser respetado. Tú me decías qué pasa cuando no canalizo las emociones. Generalmente las emociones tienen una repercusión a nivel relacional, en la que puede ser que me relacione con personas que también sean evitativas, que tengamos relaciones que puedan ser conflictivas, violentas, donde efectivamente haya mucha carencia y que sea lo que estoy acostumbrada a buscar. Por otro lado, puede ser que me enferme. Hay un montón de enfermedades que están muy relacionadas con el tema de reprimir las emociones, sobre todo las que tienen, que terminan en itis, la colitis, la dermatitis, la gastritis, todas estas van muy en relación con reprimir mis emociones. El dolor de garganta, por ejemplo, también viene desde ese espacio de no le di espacio a lo que estaba sintiendo o estoy callando muchas Es cosas. nudo. Exacto. Entonces, las migrañas también van por esa como preocupación excesiva con el perfeccionismo, con el querer hacerlo todo bien. Entonces, creo que también vale la pena no solamente cuando uno está enfermo, ir al doctor para que, obviamente es súper importante, pero también poder encontrar el como síntoma emocional que puede haber. La otra vez un familiar tenía una colitis muy grave por mucho tiempo y el doctor, el gastroenterólogo, le dijo, mientras usted no revise su mundo emocional, esa colitis no se va a ir. Y Wow. fue ¿Quién era súper ese clave, médico? sí, fue súper clave porque realmente le fue al punto. Y te digo, este pariente más bien es mucha negación siempre con lo emocional, como que no tiene relación. Pero le dijeron eso, o sea, usted está estresado, usted está ansioso, tiene que ver qué es lo que está pasando adentro. Y me encantó porque genuinamente nuestro estómago es incluso nuestro segundo cerebro.
y va muy relacionado de todo lo que yo también puedo estar sintiendo. Ahí está nuestra microbiota, producimos también todas nuestras emociones, entonces es poder entender que todo lo que siento sí tiene realmente una importancia. Nosotros estamos acostumbrados a negar, a fingir demencia y a sentir que de esa forma todo se soluciona, pero es poder también reconocer que hay algo mucho más allá detrás de nuestras emociones. Y creo que también es súper importante entender que a veces las emociones que cargamos no son nuestras al 100%. O sea, hay veces que también, no sé si te has visto esto de los libros de Este dolor no es mío, de esta nueva serie de Mi otra yo, pero hablando de las constelaciones familiares, hay dolores que genuinamente no son nuestros y que cargamos. Y si nosotros no los reconocemos, los vamos a seguir repitiendo a lo largo del tiempo. Entonces, por eso es que es tan importante este llamado de conciencia, de atención, para poder también identificar qué es mío y qué es no. Porque puede ser que yo Ujú. sea una persona súper enojada todo el tiempo, pero porque estoy repitiendo un patrón. Entonces, mientras yo no tenga este llamado de la conciencia, es difícil que yo me quite también esta carga. Por ejemplo, mira, algo que a mí me pasa como ser humano, yo he batallado mucho con el tema de la intensidad, porque mi familia me había dicho mucho, es que tú eres muy intensa, es que tú no sé qué, y siempre lo vi como algo malo. Y la vulnerabilidad también. Pero Ujú. ahora me ha gustado también tratar de convertirlo en algo bueno, como que sí, puede ser que soy intensa, pero mi intensidad me ha ayudado a cumplir mis proyectos, a terminar mis estudios, a ser una persona muy creativa, a ponerle el amor a lo que hago. La vulnerabilidad ni se diga, o sea, siempre me sentí mal por sentir o por pensar que había un espacio en el mundo para mí, pero la vulnerabilidad ahora es mi trabajo, mi pasión, y no me Exacto. veo sin estas características que en algún momento me dijeron que estaban mal. Pero en el momento en que las pude redireccionar, y construir como algo positivo, mi vida cambió. Pero creo que es también como darte este espacio de reconocer qué es lo que te sirve, qué es lo que te suma y qué es lo que no, para que eso lo puedas cambiar o votar o soltar para así poder seguir creciendo. Y nunca mejor dicho la importancia de darnos ese espacio y me encanta ese médico porque ojalá Ujú. más doctores pudiesen entender que muchas veces lo que nos pasa físicamente es la respuesta a algo que nos está pasando emocionalmente y que no hemos identificado, no hemos trabajado. Y hablando de esa relación de mente y cuerpo, escuchaba a la psiquiatra Marian Rojas que hablaba de a veces el cuerpo y la mente no distinguen de una amenaza real de una imaginaria. Y a mí personalmente me ha pasado esto en varias ocasiones. Y ella decía que el ser humano puede llegar a sentir la misma emoción cuando le llaman a darle una mala noticia y te imaginas esos escenarios en la cabeza. A mí me pasa cuando alguien me cuenta que se accidentó. Literalmente empiezo a sentir cómo, o sea, cómo pasó ese accidente y no me gusta que me lo cuentan. Entonces estaba recordando un poco la película de la del personaje que era ansiedad y creo que a veces sentimos esa ansiedad cuando pasan cosas o con cosas que no han pasado, por ejemplo, que eso también pasa mucho con cosas del futuro. ¿Cómo hacemos para soltar ese futuro que ni siquiera puedes controlar porque ni sabes si va a pasar? A ver, yo creo que eso es algo difícil y que todos los seres humanos batallamos, obviamente unos en diferentes magnitudes, porque siempre vamos a querer controlarlo todo, controlar cómo otra persona te va a reaccionar, si es que estás aplicando un trabajo, obviamente quieres controlar que te acepten, si es que haces un plan en el parque, quieres controlar que no llueva. Está en nosotros siempre el querer controlar porque va mucho también dentro de querer cumplir con las cosas que yo estoy queriendo, con la vida que he elegido, pero algo que personalmente a mí me ha ayudado mucho es poder también entender que el día es un día a la vez, que van a haber situaciones que están a mi control y otras que no. Y lo único que tú puedes controlar es lo que tú dices, lo que tú sientes, cómo lo comunicas. Creer que podemos controlar cómo otra persona va a hablar o a decir o a reaccionar es creernos Dios. O sea, lamentablemente no vamos a poder hacerlo y es también como evitar tener esa responsabilidad que no es nuestra. Algo que a mí me ayuda mucho porque yo sí me siento muy estresada, muy ansiosa por muchas cosas que efectivamente no puedo controlar, es incluso aunque esté furiosa, repetirme, hay cosas que no puedo controlar y eso también está bien y un día a la vez, y que incluso lo tengo aquí tatuado, porque es la forma en la que trato de entender que lo único que puedo controlar es lo que pase hoy. Lo que pase mañana no lo voy a poder controlar. Y te digo, o sea, el estar en esto tratando de controlar el futuro
a mí me ha dado mucha ansiedad. Por ejemplo, ayer estaba haciendo un proceso burocrático, tenía que imprimir unas cosas y yo sentía que ya me iba a morir. O sea, la ansiedad la tenía aquí arriba y pensaba en todos los escenarios ficticios que podían haber de qué Y sobre pasa todo si... negativos, porque no pasa, no Exacto, piensa en lo positivo, no sé por qué, pero claro. lo positivo no se viene, viene lo negativo. Exacto, entonces yo pensaba, ¿qué pasa si no me aceptan este proceso, si sale mal, si me dicen que está el documento mal, que lo tengo que volver a hacer y si ya no tengo tiempo? Entonces era un cúmulo de pensamientos negativos y tuve que simplemente hacer una respiración, ir a ver mi agua y decir, por favor, ya, o sea, como que ya tengo que calmarme y volver a mi centro. Como te decía hace un Ujú, rato, la respiración del 478 nos calma el corazón porque nos ayuda a volver a centrarnos en el momento presente. También algo que me gusta mucho en esos momentos es poder conectar con nuestros sentidos. Hay ejercicios que van de la mano de, por ejemplo, si estás en un momento de estrés, poder pensar en 4 animales que empiecen con la letra A. Entonces tú ya dices ardilla, abeja, araña y así sucesivamente. Entonces pones a tu ujú. mente en un segundo plano y ya no estás pensando en esta ansiedad de seguirlo controlando. Puedes hacerlo incluso con cosas bonitas, como 4 personas que me generan mucha alegría. Entonces empiezas a decir tus personas o 4 comidas que me hacen sentir como en casa. Entonces eso hace que empieces a pensar más en pensamientos positivos o bonitos que te hacen sentir segura antes de estos pensamientos catastróficos. Creo que también algo súper importante y que pasó también a raíz de este post que puse de las emociones es que había gente que me decía, ¿cómo puedes agradecerle a la ansiedad? Porque la ansiedad es lo peor que te puede pasar, pero es también entender que hay una ansiedad adaptiva y otra obvia que es la ansiedad del trastorno de ansiedad, que son muy distintas. La ansiedad siempre va a estar presente en situaciones que te generan como que esta preocupación y que empiezas a ver como estos escenarios ficticios futuros, pero es como también para prepararnos ante la acción y para poder cuidarnos. Siempre verlo de esta forma. Ujú, Van a haber ujú. situaciones que en efecto se nos va a hacer muy difícil también manejarlas, pero es diferenciar también si es que yo me siento ansiosa las 24 horas del día y todos los días de la semana, obviamente tengo que buscar ayuda y eso no es normal. En ningún momento estamos normalizando sentirnos genuinamente mal, sino más bien verlo desde un espacio de que efectivamente hay cosas que no puedo controlar, pero si esto de no poder controlar me está enfermando, tengo que buscar ayuda. Y has dicho dos cosas que súper importante. Yo creo que aquí para los que nos están escuchando es normal tener una ansiedad hasta ante ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a dar una charla en frente de un montón de gente. Es normal que tengamos ese momento de que tengamos un poquito de ansiedad. Y lo que has dicho de no controlamos las cosas, yo tengo uno por si a alguien le interesa que aprendí es normalmente intento preguntarme a mí misma, ¿puedo controlar esto, sí o no? Y depende o sea, depende de la respuesta, la mayoría de las veces es no. Entonces, literalmente intento, bueno, ok, otra cosa, porque si me quedo ahí pensando que lo voy a controlar, pues ahí me quedo y al final se convierte en algo que no debería convertirse. Y para Y sabes terminar, algo que muy... Sí, cuéntame. algo que podríamos añadir a eso es poder hacer una lista de las cosas que en este momento quisieras controlar y preguntarte cuáles sí son tu responsabilidad y cuáles no. Porque a veces lo que quiero controlar es que quiero que la otra persona me reaccione así. Entonces, tal vez esto no O que haga depende del esto. otro, que haga esto, que sí puedo hacer, tal vez sí puedo comunicar, pero tal vez puedo darme cuenta que este cambio de comportamiento que espero de la otra persona nunca va a venir de mí. Entonces, en el Ujú. momento en el que yo ya puedo hacer mi listita y puedo reconocer cuáles sí puedo controlar y cuáles no, puedo bajar la lista y bajo la ansiedad también. Entonces, voy enfocándome en cuáles hoy sí me puedo enfocar. También como si estoy teniendo cosas que quiero controlar, poner una lista de máximo 3 al día. O sea, quiero controlar hoy si es que mandé este mail, quiero controlar hoy mi comportamiento, lo de aquí, lo de acá, y así vamos bajando diariamente también nuestros niveles de ansiedad. Ah, me gusta, la pondré en práctica. Y has dicho algo importantísimo y es, en todo esto, si hacemos como un resumen de todo lo que has hablado, lo importante es buscar ayuda, o sea, necesitamos trabajar con alguien que nos acompañe. Y incluso tú misma nos has dado ejemplos y aquí es la pregunta creo que importante, o sea, ¿por qué los psicólogos también necesitan ir a un psicólogo? Porque aquí hemos hablado de todo el mundo debe ir a terapia, pero también un psicólogo necesita ir a un psicólogo. Cuéntame un poquito más porque es algo que te he escuchado mucho incluso hablar de esto.
Me encanta ese tema porque incluso cuando lo pongo a veces en las historias la gente me pregunta, pero ¿y entonces por qué das terapia si vas al psicólogo? Y creo que hemos pensado que los psicólogos no van a Son terapia, que Dios. tienen la vida perfecta y que nunca tienes momentos en los que te sientes ansioso, que te sientes estresado. Y creo que para mí yo lo veo desde esa regla que tengo en la vida de para ayudar a los demás tengo que primero ayudarme a mí misma. Yo veo a la terapia como ese espacio de realmente como desahogarme, de encontrar herramientas, de poder incluso poder también desahogarme con los temas que yo también estoy cargando, porque hay casos que también pueden llegar a ser muy fuertes, que me drenan genuinamente, que me generan mucho dolor y que necesito también conversarlos con mi psicólogo. Entonces, para mí es un espacio sagrado que tengo donde genuinamente puedo ir a decir, es un reseteo emocional porque es algo mucho más ligerita, realmente me desahogo y creo que también es entender que los psicólogos también son humanos, también pasamos por situaciones bastante dolorosas, que tal vez no lo compartamos como que abiertamente, porque efectivamente no podemos hacerlo con nuestros pacientes porque no es un tema ético. No Ujú. significa que nosotros no estemos pasando por una batalla también. Creo que cada uno tiene su batalla personal y algo que a mí me ha gustado mucho ver, que incluso le decía la otra vez a una paciente que quería estudiar psicología, que me decía, es que me da miedo ser psicóloga porque ¿cómo yo voy a poder ser una buena psicóloga si paso por ansiedad, si he pasado por depresión? Y yo le decía, creo que eso es lo más bonito de ti, porque el hecho de ya haber vivido eso es como decir, tú eres un ejemplo de que sí se puede salir adelante y de que a Mm. través de tu historia puedes ser mucho más empáticas con tus pacientes y que puedes ayudarlos también. Y yo lo veo también en mí de que hubo momentos en los que era pequeña y tenía mucha ansiedad y que gracias a poder haber vivido esos espacios como carne y hueso, puedo entender cuando mis pacientes me dicen, estoy teniendo un ataque de pánico. Y me Ujú. puedo poner en sus zapatos y decir, esto también me funcionó a mí, puede que también te funcione. Entonces creo que terapia debería ser para todos. Obviamente sé que terapia muchas veces es un privilegio, porque obviamente es una inversión, pero cada vez también hay más espacios donde la gente puede también acudir a terapias, ya sea con el seguro social, entre otras cosas, o herramientas que estamos teniendo como podcast, como talleres, como conversatorios, que también por más de que no sean una terapia uno a uno, pueden brindarnos muchas herramientas. Y algo que me gusta ver también es a la terapia como un espacio de autoconocimiento y de prevención, porque nosotros estamos acostumbrados a ir a terapia cuando ya no podemos más, cuando ya genuinamente estamos en la crisis más grande. Y para el psicólogo muchas veces es un gran reto rescatarte ahí, porque obviamente no has sabido cómo has manejado todos tus problemas en este último tiempo y no puede también prevenir estas situaciones. En cambio, si nosotros vamos desde un lugar de conocerme, de buscar herramientas, es más fácil que estos estados críticos no sucedan. Entonces, creo que también es empezar a ver a la terapia como un espacio de prevención, de cuidado y de que este tabú tan grande de que la terapia es para locos es mentira. O sea, todos deberíamos ir y más bien si nuestros padres, nuestros ancestros hubieran ido, Hubiesen podido ir. probablemente fuera todo distinto, ¿no? Entonces, como poder también darnos ese espacio de reconocer que ir a terapia es un autocuidado realmente. Y en ese caso, sí, hipotéticamente que fuera así, todos estamos locos entonces, porque de Mm. alguna u otra forma todos la necesitamos. Y lo que has dicho es como si dijésemos que el médico no puede ir al médico, porque simplemente es médico, entonces no necesita de un médico. Y qué importante, ya para terminar, lo que has dicho es súper importante de forma preventiva. O sea, si hay alguien que nos está escuchando y dices que no, es que yo no tengo nada, no tengo ningún problema, es que ahora mismo creo que todo está perfectamente, es que mi vida está bien. Si puedes decirle algo a esas personas a lo mejor que creen que es que no, es que yo tengo que esperar hasta que ya me vea, ¿qué le podrías como decir para que piensen un poco y sigan y puedan entender lo importante de ese acompañamiento, ya sea uno a uno o como has dicho tú, grupal? Pero si tenemos que como para terminar, ¿qué le podemos decir a esas personas que no creen en terapia, que simplemente creen o como cuando van al médico simplemente cuando les duele algo y no hacen esa prevención? Bueno, primero que todo le diría que es válido si considera que no es algo que necesita en este momento, pero que tampoco haga que eso invalide los procesos de las otras personas,
porque es verdad, no siempre estamos listos para dar ese paso y eso también está bien. Ujú. Pero creo que también algo que podemos ver es qué es lo que estoy perdiendo. Tal vez estoy perdiendo salud, tal vez estoy perdiendo sentirme bien, porque puede ser que en efecto considere que todo está dentro de lo normal, pero que sí hayan situaciones que tal vez no quiero enfrentar por miedo. Creo que la terapia siempre es como una persona que te ayuda a desenredar tu mente y a poder poner en palabras tal vez lo que estás sintiendo. Entonces, todos nosotros los seres humanos merecemos contención, merecemos compañía, merecemos a alguien que pueda validarnos. Y puede ser que sí, que hayamos crecido teniendo muchas carencias, teniendo mucho dolor y que por consiguiente hemos creído que no merecemos esos espacios de contención. Pero tú, le diré a esta persona, incluso tú también mereces cuidados. Y creo que también es importante entender que cuidar la relación que tienes contigo es lo más bonito que podemos hacer. Creo que el regalo más grande es enfocarnos en nosotros mismos, sea la forma en la que sea. Entonces creo que ese sería un poco el mensaje. Gracias, María Gracia. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que hemos llegado al final de esta entrevista. Ha sido muy enriquecedora. Espero que para todo el mundo que la está escuchando también, igual para mí a nivel personal. Y antes de terminar, siempre tenemos como esta sección de preguntas rápidas donde yo te pregunto y tú me contestas lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás lista? Estoy lista, sí. Ok. ¿Libro favorito? Libro favorito, Volver a casa, de Najwa, te debo el apellido porque está un poquito difícil. Luego lo ponemos. ¿Canción favorita? Canción favorita, ahorita tengo dos. Una es Me lo merezco de Elena Rose, que me encanta como afirmaciones, y la otra es de Solo para ti de... ay, se me fue también el autor. Luego lo ponemos. ¿Qué te hubiese gustado haber sabido cuando empezaste? Uy, me hubiera gustado saber que los procesos emocionales no son lineales, que tienes que tenerte mucha paciencia, que es poder respetar tu proceso, respetar el de los demás, también entender que cada persona es diferente, cada proceso también lo es, pero que sobre todo tengo que cuidarme a mí sobre todas las cosas. Creo que también es saber esta diferencia de sostener y acompañar y entender que la única persona que nos podemos sostener es a nosotros mismos y que de ahí podemos acompañar a todas las otras personas, pero cuidarte a ti antes que los demás. Es como esto que nos dicen en los aviones, de si es que se cae el Ujú. avión, primero ponte la máscara de oxígeno tú antes de ayudar a los otros. ¿Qué te tiene curiosa ahora? ¿Qué me tiene curiosa? Ay, ¿qué me tiene curiosa? Uy, me gusta mucho, estoy súper enfocada en esto de seguir creciendo personalmente. Quiero seguir haciendo diferentes cursos, certificaciones. Me gusta mucho esto del tapping, el tema de poder seguir creciendo dentro de todas las formas. Ay, yo hice tapping, me Qué ayudó lindo. muchísimo, tengo que decirlo que me ayudó muchísimo para un trauma. Bueno, María Gracia, antes de terminar y despedirnos, si alguien que nos está escuchando te quiere seguir, quiere contactar contigo, quiere incluso ver si tú les puedes ayudarles, ¿cómo te contactan? ¿Dónde te pueden encontrar? Perfecto. Me pueden encontrar en Instagram como @sientoconsciente o también pueden encontrarme en mi podcast que se llama Todo empieza por mí. En mi Instagram también hay un link directo para que me puedan escribir por WhatsApp o puedan ver mi trabajo en la página o en la página web también y ahí pueden acceder a mí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por tu tiempo enormemente. Gracias por todos estos aprendizajes, por todas las explicaciones. Para los que nos están escuchando, pondremos todos los enlaces, los nombres, las fotos, incluso de que me dijiste sobre la rueda de las emociones. Mil gracias por acompañarnos una vez más y espero que tengas un buen día. Gracias a ti, Ana. Qué linda esta conversación. Me encantó de verdad en el corazón. Gracias.